Esos nubarrones y copiosa lluvia. Podríamos augurar que en el Congreso y en los tribunales va a seguir arreciando el temporal. ¡Epa! A ver, vamos a tratar de leer, como les decía antes, desde las cuestiones de fondo, muchas de las cosas que se dijeron y que pasaron. Hace un rato el doctor Nelson Castro decía, el resto de la oposición que no fue al Congreso debe estar diciendo, ¿cómo nos perdimos esto? Nos perdimos un protagónico. Bueno, no hay antecedentes para las bancas vacías en una apertura de sesión del Congreso, pero acá es muy importante entender que las bancas vacías del kirchnerismo anticipan nuevos escarceos y que esas bancas no hubieran estado vacías de no ser eso eventualmente una orden de Cristina Kirchner. Es así. Entonces, lo que hay que ver inmediatamente después de ver esas bancas vacías es el durísimo posteo del expresidente, que lo más liviano que le dijo a Milei fue negador, fue lo más liviano que le dijo. Justo ella le dijo negador a Milei. Bueno, para luego pronosticar inclusive una devaluación. Sin embargo, hay cosas de las que no habló Cristina en ese tuit. Algunos afirman que la expresidenta está un poco ofuscada. Yo no diría celosa, pero no le gusta nada que la haya bajado Milei del ring a ella y que lo haya subido a Kicillof, con quien ella se está enfrentando. Pero conviene no olvidar cuál es el interés principal de la señora, que es precisamente lo que ella no nombra en ese tuit, en ese posteo, que es controlar la justicia y principalmente tener poder de influencia en la Corte, que es donde terminan todas sus causas judiciales. Este tema que Cristina no menciona en su tuit, porque uno en la política también se juega con las imposturas, entonces a veces hay que leer lo que no se menciona, no lo que se menciona. Y es este tema donde las nubes que hay hoy no dejan ver el horizonte en un montón de cuestiones. Anoche el presidente, en una entrevista con el periodista Luis Majul, quiero decir algo sobre la entrevista. Me pareció muy buena la entrevista de Luis Majul, de las mejores que vi de Luis. Y me pareció también muy buena la entrevista del presidente en cuanto a sus respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque en las entrevistas uno las analiza como un conjunto, decir, bueno, cómo fue como producto la entrevista, qué preguntas hubo, si faltó algún tema, los idas y vueltas, las repreguntas, pero también uno analiza cosas como, imagínense ustedes si la entrevista que concede el presidente inmediatamente después del criptoescándalo hubiera sido así, con este tono, en vivo. Yo les aseguro que gran parte de los disgustos que tuvo el gobierno después de la entrevista de Johnny, que fue interrumpida por Santiago Caputo, no los hubiera tenido si la entrevista hubiera sido como la que vimos ayer. Pero vuelvo a la entrevista. En la entrevista, el presidente volvió a defender la designación de jueces para la Corte en comisión y además dio como un hecho que el doctor Ariel Lijo juraría como miembro de la Corte. Está dentro de lo que es el artículo 99 de la Constitución. La propia Corte le tomó juramento a García Mansilla, con lo cual, digamos, claramente está dentro de las reglas. Como Lijo es juez federal, está pidiendo una licencia. Esa licencia, digamos, ya fue aprobada, ahora tiene que ser aprobada por la Corte. Una vez que sea aprobada por la Corte, digamos, le van a tomar juramento. ¿Y si la Corte le dice no te aceptamos la licencia? ¿Y por qué no lo van a hacer? No digamos, se lo acepta casación. Digo, ¿por qué no se lo va a aceptar la Corte? Bueno, en esta frase, amigos, están los nubarrones de lo que yo les vengo anticipando. ¿Por qué? El presidente Milei habló de la licencia como un trámite. ¿Por qué no le van a aceptar? Dijo la licencia. Probablemente, realmente lo piensa así. El presidente seguramente piensa que la licencia es un mero trámite. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja. La Corte, ahora con 4 miembros, anticipó que se va a reunir este jueves, el jueves 6 de marzo, para tratar, esto es información, si es válido, presten atención a esto, si es válido
tanto el pedido de licencia extraordinaria realizado por el juez Lijo, cómo lo realizó, como si es válido el fallo o resolución de la Cámara Federal de hacerle lugar a esa licencia tal como lo realizó la Cámara. A ver, ustedes me dirán, pero ¿por qué? No entendemos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, sucede que no es la Cámara Federal la que otorga las licencias extraordinarias a los jueces federales. Las otorga la Corte. Licencias comunes, ordinarias, por enfermedad, por un viaje, las otorga la Cámara Federal. Las licencias extraordinarias las otorga la Corte. Entonces, en la semana pasada decíamos, mirá qué desafío el de la Cámara Federal que se tomó la atribución de darle la licencia al hijo. Lo que pasa es que las palabras que eligen son palabras que pueden dar a pensar que en realidad se sacaron el tema de encima para no pelearse ni con Lijo ni con la Corte. Pero esto legalmente tiene o no tiene validez. Es lo que va a determinar la Corte. Y a partir de lo que determine la Corte no sabemos qué puede pasar. ¿Puede ocurrir entonces que la Corte no valide la licencia contra lo que está esperando el presidente? Sí, puede ocurrir que la Corte no valide la licencia. Y la decisión sería, obviamente, una bomba política. Ahora, ¿de qué depende? Aquí viene otra cuestión importante. Depende del voto del cuerpo colegiado, es decir, de lo que voten los 4 jueces de la Corte. Y como para todo, como cuando hay una ley en el Congreso, un proyecto a tratar en votación, también hay un PRODE acá. ¿Qué dice el PRODE hoy? ¿Qué dice el poroteo? Hoy el poroteo estaría anticipando, hoy a esta hora, llueve en Buenos Aires, ahora, el poroteo estaría anticipando una votación contraria a otorgar la licencia al doctor Lijo. Entonces, ¿por qué, me dirán ustedes, por qué no le van a votar la licencia? Y sobre todo por algo que yo les conté en forma insistente, que es una jurisprudencia que indica que si un juez quiere asumir otro cargo en la justicia, no puede tomar licencia, sino que tiene que renunciar al cargo actual. Dicho esto, ahí vuelve la otra cuestión que tanto nos hemos preguntado recientemente. ¿Renunciaría el juez Ariel Lijo a su juzgado federal por un cargo que es transitorio, porque es en comisión, porque es de un año hasta que termine el año parlamentario? Bueno, hay trascendidos que indican que él no renunciaría al juzgado federal. Pero en esta mano de naipes que yo les estoy anticipando, y que es, que viene de un partido larguísimo, porque este tema lleva un año lleva este tema, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe cómo van a ser las negociaciones de estos días que quedan hasta el jueves 6 de marzo, cuando la Corte trate el tema. Aparte, ustedes saben que a veces trascienden o se dicen cosas que luego no se hacen. Lo que sí podemos y sabemos hasta ahora es que hay un motivo clarísimo por el cual la Corte no le tomó juramento al doctor Ariel Lijo y lo explicitó, porque van a tratar el 6 de marzo la licencia extraordinaria. ¿También podría pasar que la Corte le dé la licencia? Bueno, eso pareciera hoy que no. Pero además, antes de que la Corte mueva sus fichas, y síganme con esto, es de esperarse que haya nuevos escarceos en el Senado, que tiene los pliegos. Porque no solo el kirchnerismo promete rechazar, por el enojo que tiene Cristina de que no hayan negociado con ella ningún asiento de la Corte, no solo el kirchnerismo promete rechazar los pliegos, recordemos que ella tiene un gran número de senadores, 34 senadores, tienes un montón. Lo que pasa es que de esos 34 no todos están en contra de votar el rechazo de los pliegos. Entonces hay que ver cuántos senadores suma Cristina y, digámoslo así, cuántos senadores suma el juez Lijo. Sería esta la cuestión. Pero hay también senadores no peronistas que se sumarían a un voto de rechazo. Lo que pasa es que también podrían rechazar los pliegos antes de que la Corte eventualmente decida. Sería un choque descomunal de ocurrir. Y además, esto podría pasar porque el gobierno no retiró los pliegos. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno retira los pliegos del Congreso? No podría pasar esto.
pero tampoco los podría volver a presentar. Entonces ahí también se quedaría sin las chances de obtener esa votación eventualmente o el puesto para el doctor Lijo por los votos, en caso de tenerlos. Ustedes me dirían, Cristina, ¿por qué te metes en este barullo? Porque estamos hablando de la Corte. No es menor. Ahí termina todo. Terminan las reformas que haga el presidente Milei, termina que eventualmente se judicialicen, terminan las causas de Cristina por corrupción. Entonces ahí se juega el poder en la Argentina, o la impunidad eventualmente. Bueno, entonces vamos a otro paso. ¿Qué ocurriría si eventualmente el Senado se las arreglara, como algunos amenazan, con rechazar alguno de los pliegos? Bueno, pasaría algo que no tiene ningún antecedente directamente. Estaríamos ante una situación sin antecedentes porque no se sabría qué hacer, o por lo menos no pasó, veríamos una situación que no sabemos cómo termina, y es lo siguiente: ¿qué hacer frente a un juez que fue designado en comisión, al que la Corte eventualmente le tomó juramento y que luego pueda tener un pliego rechazado en el Senado? De eso nadie sabe cómo se sale, porque no pasó nunca. Y al mismo tiempo, ¿qué podría pasar en el caso de que rechazaran el pliego del doctor Lijo con una licencia pendiente? Porque también quedaría magullado el juez, si es un juez federal, y el Senado le rechaza un pliego. Amigos, todo esto es tan delicado que yo simplemente quiero invitarlos a recordar que en Argentina hay una enorme cantidad de lugares de la justicia que no están ocupados, precisamente por la dificultad que hay de pasar por las votaciones del Senado. Ahora les voy a decir hasta qué punto este tema es clave y cuánto implica. Lo cierto es que todo esto que yo les acabo de plantear también podría terminar en tribunales. Hoy, todas estas preguntas que estamos haciéndonos no tienen respuesta. Pero es casi cantado que Cristina, que vio en estos días esfumarse su proyecto de juicio político a la Corte Suprema porque se vencieron los tiempos en el Parlamento, no se va a quedar quieta con la cuestión judicial. Eso es seguro, es cantado. Ella está jugando. Menos aún, y acá viene el análisis de otro tramo del mensaje del presidente, porque ¿por qué Cristina salió a hablar como salió a hablar? Esto le preocupa, obviamente. Más aún cuando el presidente adelantó en su mensaje del Congreso que quiere enviar los pliegos vacantes de jueces y también del procurador, que son un 40% de la justicia que hoy no está con cargos fijos por este problema que yo les estoy contando. ¿Me escucharon bien? Un 40% de la justicia que necesita de decisiones políticas para que esos lugares estén ocupados por jueces permanentes y no subrogantes. ¿Me entienden? Es muchísimo. Así lo decía el presidente Milei. Nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el Procurador General, el Defensor General, el Defensor del Pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal. ¿Se dan cuenta? Esto lo anunció el presidente y esto pasó como si nada. No lo analizamos porque se armó el otro escándalo y estuvimos hablando del escándalo que yo les decía, un episodio en la orilla y no estábamos viendo todos estos temas. Cuando Milei advierte que no deberían politizarse las designaciones, que lo dijo también el presidente, en este mensaje lo dijo, no lo pusimos al audio, pero lo dijo, se refiere a todas las negociaciones de la política que implican la aprobación de los pliegos, que son negociaciones cruzadas entre todos los sectores políticos, en los que obviamente no hubo acuerdo en los últimos tiempos, y son una verdadera caja de Pandora que hoy impide que la justicia funcione correctamente. Los dichos del presidente, luego en la entrevista con Majul sobre Cristina y el kirchnerismo, como van a ver, no están augurando un clima negociador.
Mi objetivo es terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Entonces yo voy a agotar todos los esfuerzos habidos y por haber para que los que estamos del lado de las ideas de la libertad y de la república estemos juntos. Entiendo. Y terminemos de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Bueno, ahí dice después metafórico, dice metafórico. A ver, el presidente y fuentes del gobierno dicen, si nosotros hubiéramos negociado con el kirchnerismo ya estarían los dos jueces puestos en la corte con votos. Hasta último momento, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos del periodo de ventana que tenía el presidente para designar por decreto a los jueces en comisión para la corte? Es decir, hasta el 28 de febrero, hasta último momento, cuando se terminaba esa ventana, el kirchnerismo quiso plantear una negociación por los pliegos, para no perderse la oportunidad de negociar ese tema. Y amenazó con que si ellos no tenían un lugar en esa mesa de negociación, iban a rechazar en el Senado los pliegos. Por eso yo les estoy contando esto. Bueno, claramente no tuvieron un lugar para meter para imponer algún criterio o entrar en algún tipo de negociación. Y de hecho anoche el presidente dio por inexistentes esos supuestos intentos de negociación. Se le cae la mentira a muchos operadores y mentirosos que decían, no, tiene un acuerdo político con Cristina. Digo, no me dieron los votos. Bueno, además Milei volvió a manifestar deseos de cerrar filas con sus aliados naturales del PRO o de otros partidos que se identifiquen, recién lo escuchaban, contra estrategias que podrían ser eventualmente la de su principal asesor, que es Santiago Caputo, a quien se le adjudica ser el que no quiere un acuerdo con el PRO. ¿Es consciente de que una interna salvaje con el PRO, pues yo creo eso, que puede terminar perjudicando fuerte al oficialismo y favoreciendo a Cristina Massa y a Kicillof? Empieza una interna salvaje y los perjudica a los dos, igual que los perjudicó a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta una interna salvaje. ¿Y cuál es mi intención? El presidente de los argentinos soy yo. Y el que toma las decisiones soy yo. Bueno, ¿se acuerdan que Macri iba a hablar la semana pasada, le iba a contestar a Caputo y no le contestó? No salió a hablar, todos esperábamos a ver qué tenía Macri para decir. ¿Fue este un mensaje para Macri? El expresidente no fue al Congreso el sábado. Eso también es una ausencia notoria. Y no le salió a contestar a Caputo en este escarceo, en este cortocircuito por la hidrovía. Y hoy la realidad es que los mensajes en cuanto a una posible alianza son contradictorios, porque hay miembros hay dirigentes importantes del PRO que están absolutamente alineados con el gobierno, pero a su vez había una especie de línea de tensión que era muy evidente por estos choques que hubo entre Macri y Caputo. Pero también empiezan a aparecer señales que son complejas desde lo electoral. Ustedes fíjense que en la ciudad, la Libertad Avanza salió con los tapones de punta a pelearle el espacio al PRO, que no ocultan que están peleándole el espacio de la ciudad al PRO. Lo que están apareciendo como mensajes inquietantes son las encuestas que muestran que en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, de nuevo, si los espacios que se identifican con ideas parecidas a las del gobierno van separados, los que empiezan a subir, y en algunas encuestas aparecen en primer lugar, tanto en la ciudad como en la provincia, son los candidatos del kirchnerismo. Hoy se conoció una encuesta donde aparece primero Leandro Santoro. Por supuesto que acá hay que decir que los miden con candidatos menos conocidos. Si entrara a jugar Macri como candidato, cambia la ecuación. Si entrara a jugar una figura fuerte del gobierno, cambia la ecuación. Pero no cambia tanto. Entonces, yo creo que esos números van a ser ineludibles a la hora de plantearse las elecciones, tanto para la Libertad Avanza como para el PRO, y que son números que hoy, en caso de ir separados esos espacios, les dan chances que no tenían a candidatos que son del kirchnerismo. Y me parece que esto, en un presidente que se llama a sí mismo bilardista, pragmático, a ultranza, lo van a ver, lo tienen que ver, ¿no? Entonces hay que ver cómo juega este factor. Y ahora sí, al final, cuando ya les conté todo esto que me parece lo importante, porque estamos tratando lo judicial, que es clave, y no tienen idea todo lo que puede implicar,
lo electoral, que es clave, porque como ustedes vieron, esa parte vacía del recinto mostraba la dificultad del gobierno para poder hacer aprobar todos los proyectos que tiene de reformas para este año. Y también este episodio de orilla, que le llamo yo, de orilla de los temas de fondo, que fue el escándalo por el momento en que el asesor presidencial, Santiago Caputo, increpa al diputado Facundo Manes, que había ido decidido a hacerse oír y al que termina haciéndolo entrar al juego el propio presidente cuando le contesta. Si el presidente no le contestaba, probablemente después no pasaba absolutamente nada. Le dio cabida al presidente Facundo Manes. Facundo Manes debe haber sido contento porque se fue con el protagonismo esa noche, el protagonismo político. Lo cierto es que es un error estratégico, además de que está mal que Santiago Caputo haya increpado a Facundo Manes, es un error estratégico en lo comunicacional porque se terminó hablando de eso y no del mensaje del presidente. Desde esos dos puntos, la cuestión se puede analizar de dos maneras. Por un lado, está mal que un asesor presidencial o quien sea increpe a un diputado. Por el otro lado, desde lo comunicacional, darle cabida fue un error que sacó del foco el tema principal, que era el mensaje del presidente en la apertura de sesiones. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina